Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con estos conceptos de función exponencial y logarítmica que habíamos visto en la clase anterior. Vamos ahora solamente a ejercitar todo lo que habíamos conversado de las propiedades de los logaritmos y que nos damos cuenta que al fin y al cabo los logaritmos no eran tan complicados como uno lo piensa. Están totalmente relacionados con las potencias y con las raíces, ya que en la raíz nos preguntamos cuál es el término de la raíz de un número, en la potencia cuál es el número que se genera al elevarlo a n, y ahora nos estamos preguntando por el término enésimo, que es el logaritmo. Para eso habría que recordar, podríamos decir, vamos a agregar acá una hoja, que el logaritmo, sin más, podríamos decirlo de esta forma cuando escribimos logaritmo de a, b, c, lo que lo estamos preguntando es por cuánto tiene que estar elevado a para que dé como resultado el valor b. Esa es la relación del logaritmo. Es preguntarse este número a cuánto tiene que estar elevado, que no lo sabemos, que es c, para obtener el valor de b. Y ese es el concepto del logaritmo. Ahora, con esa idea en mente, vamos a poder ejercitar ciertos problemas. Pero antes de eso, hay dos logaritmos que son bien especiales. ¿Por qué son tan especiales? Porque se ven muy a diario. El primero es el logaritmo decimal y se ve a diario porque nuestro sistema es decimal. Nosotros, como tenemos en promedio general en el mundo 10 dedos en ambas manos, con la suma total da 10, nuestro sistema va de 10 en 10. Solamente por eso. La unidad es de centena a centena. Siempre vamos contando de 10 en 10 por la cantidad de dedos que tenemos. Si hubiéramos tenido 12, hubiera sido distinto el sistema para poder contar, multiplicar y de esa forma. Entonces este 10, como es tan habitual, nuestro sistema se basa de pasar de 10 en 10, unidades de centena a centena, que cuando tengamos el logaritmo de base 10, no se pone el 10 y solamente se escribe el logaritmo. Aquí voy. Ejemplo. Logaritmo de 10, de base 10, 100. Logaritmo de 100 en base 10. Esto se puede perfectamente escribir como log 100. Y hay que entender que si no hay ningún número en la parte de la base, se entiende que es de base 10. Es una regla estándar a nivel internacional. Y el otro logaritmo que se ocupa mucho, pero es por el caso de la naturaleza, el comportamiento natural que tienen las cosas, está el e, que era ese número de Euler que le dije que buscaran información. Cuando tengamos logaritmo en base e, simplemente lo vamos a llamar logaritmo natural, ln, para recordarnos que es reflejo de ese número que se representa en la naturaleza. Entonces, cada vez que nosotros vemos un logaritmo natural, ejemplo, de 3, lo estamos refiriendo que realmente es un logaritmo en base e. Y el e es un número aproximadamente 2, y algo. Ya, sin más, entonces, vamos a ejercitar. Para eso vamos a considerar los siguientes problemas. Que está ahí. Entonces el primero nos pide que seamos capaces de calcular cuánto es el logaritmo de base raíz de 2 de 8. Entonces nos están preguntando cuánto vale ese valor. Entonces ya entendemos que tenemos una base que podemos escribirla como 2 elevado a un medio. Hay que recordar que las raíces se pueden escribir de esa forma cuando vimos raíces. Y ahora lo que lo están preguntando es que este número que está ahí, ¿por cuánto tiene que estar elevado? X podríamos ponerle en vez de signo de interrogación, para que lo esté dando como resultado 8. Entonces simplemente resolver esta ecuación que está acá, que tendríamos que decir de esta forma. Ahora,
¿Cómo resolver estos sistemas? Porque este sistema lo podríamos tantear. Ejemplo, si lo supiéramos el número, que es fácil, un 2 elevado a tanto para que los dé 8, pues lo vamos a recordar que todo este número que está acá, lo voy a cambiar de color, que todo este número que está acá tiene que darnos 3. Porque la única forma que un 2 elevado a 3 los dé 8. Entonces, esto tiene que ser 3. Pero esa es la forma porque nosotros sabemos más o menos cuánto es el valor. Pero puede haber un número que realmente no conozcamos, que no sepamos cuánto va a ser. Un número muy grande, un número que no es tan simple de observar. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Ya sabemos, solamente observando, que el resultado tiene que dar 6. Porque el 6 dividido en 2 me va a dar un 3 y un 2 elevado a 3 es un 8. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, antes que todo, hay que tratar de, en lo posible, dejarlos con la misma base. ¿A qué se refiere? Que podemos hacer esto. Al 8 convertirlo en la base 2 para ver que si tiene una relación. Y aplicamos la función inversa. En este caso, podríamos aplicar perfectamente logaritmo en base 2. Ya sabemos que logaritmo en base 2 de 2x medios igual a logaritmo de base 2 de 2 elevado a 3. Hay una propiedad que dice que si un número está elevado a tanto, sale multiplicando para adelante. Multiplica, es una propiedad que vimos, que está por acá, la voy a mostrar. Y la voy a marcar. Que es esa de ahí. Que habíamos placado que venía con esta similitud, que venía de esta relación. Del múltiplo de las potencias. Entonces, como tengo ahora ese término que está elevando a la base 2, lo puedo sacar y me quedaría el logaritmo de 2 en base 2, 3 por logaritmo de 2 en base 2. Y este número es 1, porque también es una propiedad de que un número elevado a tanto, ¿a cuánto tengo que tener elevado la base para que me dé 2? Y es 1. Entonces me quedaría simplemente x medios es igual a 3. Y ahí se podría resolver. Ese es un procedimiento. Ese es relacionándolo siempre con las potencias. ¿Por qué lo hago así en primera instancia? Porque es más intuitivo hacer eso que ya hayan trabajado con potencia. Es como eliminar el logaritmo. Porque realmente la pregunta está acá. Pero nosotros la eliminamos porque el hecho de que estamos recién trabajando con logaritmo y puede que le tengan miedo. La siguiente idea es trabajarlo como realmente debería ser, abordar al logaritmo. Tenemos que el logaritmo de raíz de 2, de base raíz de 2, 8 es igual a x, porque no sabemos cuánto es x. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el inverso de la base raíz de 2. Acuérdense que el inverso sería una potencia con base raíz de 2. Sería de esta forma. Entonces, voy a correr todo para acá porque este es otro procedimiento. Y voy a hacer una línea. Si aplicamos esa base de 2, nos va a quedar lo siguiente. Raíz de 2 elevado a logaritmo raíz de 2. 8 raíz de 2 elevado a x. ¿Ya? Ahora podremos arreglar primero lo que haría un x medio, un 2 elevado a x medio. Recuerden que está elevado a un medio y está multiplicándose por un x, entonces los quedaría de esa forma. Y ahora estos dos términos se van y solamente sobrevive el término que está en el argumento. Y volveríamos a esta parte de acá. Y ya de ahí hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? De las dos formas, uno lo podría hacer
inmediatamente visual, decir, mira, tengo una base, tengo una base de 2, me estoy preguntando un X que me dé 8. Eso era el reconociendo lo que es entender lo que es el logaritmo. Pero para los que no entienden, también pueden aplicar esto de la regla y van a obtener lo mismo. Ahora, a partir de esto, a partir de ese procedimiento, tenemos que aplicar simplemente matemáticas. Primero la base, siempre recomendable que el número, dejarlas las mismas bases posible. Aplicamos la función inversa y los va a quedar simplemente, uno se da cuenta, porque acá lo voy a poner con naranja, que cuando uno aplica acá, lo que está haciendo es que como son la misma base, hay mucha gente que se ahorra todos los problemas y dice, como son la misma base, solamente me interesa la potencia, que tienen que ser iguales, que también es válido, porque son la misma base. Es como decir un 2 elevado a x es igual a 2 elevado a y. Por lo tanto, la única forma que sean iguales es que el x sea igual a y. También es válido. Pero como estamos reforzando esto de la aplicación de función inversa y viendo logaritmos y viendo las bases, hicimos el procedimiento más largo. ¿Alguna duda hasta acá? Recuerden que si tienen dudas las pueden decir y así no se quedan con la duda después con el logaritmo. El siguiente es el de acá. Vamos a copiarlo. Vamos a agregar una hoja. Lo vamos a pegar. Entonces lo están preguntando que hay una base de raíz de 2 y hay un resultado que es el 32. La pregunta es, ¿a cuánto tenemos que elevar la raíz de 2 para que lo dé 32? Sabemos que raíz de 2 se puede escribir como un medio x y eso es simplemente 2 elevado a x medios 32. Recomendable siempre dejar en base 2 si es que se puede. Acá nos damos que está en base 2 porque está el 32 es múltiplo de 2 por 16, 16 es 8 y así sucesivamente. Entonces es un 2 elevado a 5, si no me equivoco. Sería un 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y ahora podemos desarrollar un paso que es el más corto, es decir, que como tienen la misma base, por lo tanto los exponentes tienen que ser iguales y el x tiene que ser 10. Otro procedimiento que es mejor, porque matemáticamente estoy demostrando que sé matemática y me van a evaluar, es decir, entonces aplicar el logaritmo de base 2, que es la función inversa. Por lo tanto, me quedaría logaritmo de 2 en base 2, pero el 2 está elevado a x medios. Logaritmo en base 2 de 5. Aquí me equivoqué yo. De 2 elevado a 5. Hay una propiedad que dice que lo que está elevado al número sale para afuera multiplicando al logaritmo. Y me queda simplemente el x medios igual a 5. El x igual a 10. Fíjense que calcular logaritmos no es tan difícil entonces, si uno entiende esa regla. El siguiente, vamos aumentando la dificultad, sería este caso. Vamos a agregar una hoja. Vamos a pegar. Y tendríamos lo siguiente. Aquí hay que tener mucho cuidado en observar que nos damos cuenta que estos dos números están en la parte de abajo, son un subíndice. Por lo tanto, la base es 3 raíz de 3. No es el 3 solo. El raíz de 3 no está multiplicando el 81 porque es de menor tamaño y está desfasado hacia abajo. Es todo lo verde en la base, 3 raíz de 3. Y tiene que estar elevado a x, que no conocemos, para que lo esté dando como resultado
81 raíz octava de 27. Entonces, esos son los términos que tenemos que desarrollar. Primero, como siempre, dejar todo en una base. Este raíz de 3, lo podemos entender que es un 3 elevado a un medio, y está multiplicado por 3. Entonces los dos tienen exactamente la misma base. Y es simplemente un 3, y cuando se está multiplicando se están sumando. Acá hay un 1, a lo que me refiero que es un 1 más un medio. O que se están multiplicando con la misma base. Por lo tanto, podríamos entender que ese 3 es lo mismo que un 3 medios. Y multiplicado por el x de afuera lo quedaría de esa forma. Si tienen problemas todavía con entender esto de cuándo entender sumar o cuándo hay que multiplicar, vean las clases cuando hablábamos de potencia. ¿Ya? Que es una propiedad de potencia. Y ahora por otra parte tendríamos el 81, que es 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Sería un 3 elevado a 4. O lo pueden ver como un 3 por 2 por un 3 elevado a 2, que sería 9 por 9, 81. Y en el otro caso tendríamos un 27 que está elevado a 1 octavo. Pero el 27 es un 3 elevado a 3. 3 por 3 es 9 y por 3 es 27. Eso lo habíamos visto también cuando hablábamos de los números y les dije, apréndanse cómo saber si un número es divisible por 9, por 8, por 4 o por 7. La suma de todos los términos es divisible por 9. 2 más 7 es 9, por lo tanto es divisible por 9. Y uno automáticamente sabe que es base de 3, porque el 9 es divisible por 3. Podemos juntar los términos. Esto lo va a quedar como un 3 elevado a 4 por un 3 elevado a 3 octavos. Podemos juntar los términos y los va a quedar simplemente 4 más 3 octavos. Ahí podemos usar la calculadora. El 4 por 8 es 32. Vamos a usar igual. Ya estos cálculos son siempre corroboro. Más 3 me da 35. Dividido en 8. Ahora que tienen la misma base, fíjense que llegamos a tener la misma base. Al fin y al cabo era eso, obtener o hacerlo todo lo posible que tuviera la misma base. Aplicamos la función inversa. Aplicando la función inversa lo que vamos a obtener es que los exponentes tienen que ser iguales. Y de esa forma nos va a quedar que el número es 35 octavos, 2 tercios. Ese con ese se va, me queda un 4, me quedaría un 35 partido en 12. Y ese es el valor que tiene que tener. Si nosotros reemplazamos, sí. Profe, al aplicar la función inversa, entonces se aplica el logaritmo, pero con la base del número que aparece ahí, ¿cierto? En este caso sería logaritmo base 3. Sí, logaritmo siempre es el segundo, acá está de base 3, el inverso del logaritmo de base 3. Entonces, si tú lo aplicas, no me lo voy a saltar, porque si está la duda no me lo salto, no hay problema. Al aplicarlo me quedaría logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3 medios x, logaritmo en base 3 de 3 elevado a 35 partido en 8. La propiedad dice que todo lo que está elevando al número del argumento al logaritmo sale hacia adelante multiplicando el logaritmo. Esa es la propiedad más importante, porque ahora esto me queda 1. Acuérdense que si yo tengo un logaritmo de n a n, me estoy preguntando por cuánto tengo que elevar la base para llegar a este número, que es 1. Entonces todo este es un 1. Es una de las propiedades que estaba, de las más básicas que habíamos partido en la clase anterior. Está más atrás, fíjense. Acá.
que lo pones en morado. Todo logaritmo de la base, si yo me estoy preguntando a cuánto tengo que elevar la base para que me dé el mismo número, a 1. A elevado a 1 me da A. Entonces acá lo que me estoy preguntando es a cuánto tengo que elevar la base 3 para llegar a 3. Que elevarlo a 1 y al otro lado me quedaría logaritmo de 3 de 3, que también da 1. Y ahí obtengo el resultado que ya habíamos visto anteriormente. Pero siempre se aplica la función inversa, que es la misma base. ¿Ya? No lo tenemos que calcular, es solamente escribir la función inversa, porque se van a eliminar. Ya sabemos que se van a eliminar, no es calcular nunca esa potencia, no se puede. Ahora, vale, gracias. Ya. Vamos a aumentar la dificultad, porque eso es determinar números, es simplemente ver cuánto equivale. Este es un número. Si yo les escribo, ejemplo, y es para que lo entiendan, ¿qué es lo que hemos hecho? Si yo les dijera 2 elevado a 3, eso es un número que saben que vale 8. Y todo lo que hicimos recién era para preguntarse cuánto vale este número. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Para dejarlo mejor expresado. Y las respuestas fueron que vale 6, que todo esto es 6, se escribe un número muy simple. La otra respuesta es que era 10, que todo esto era un número, porque no hay variable, fíjense, no hay variable, es un número simplemente, que lo escribe en forma logarítmica, pero se puede escribir más fácil como 10. Y el último ya era un poco más, porque era una racional, que era, si no me equivocaba, 35 partido en 12. Pero son números. Pero ahora, eso sería como las primeras semanas de clase, cuando trabajamos con números. Pero ahora, no, ese no. ¿Cómo recortar? ¿Cómo lo recorto? Cortar. Ahí está. Pero ahora lo que los vamos a preguntar, aumentando la dificultad, es encontrar el dominio. Porque ya sabemos encontrar los dominios de funciones. Y ahora no es un número, fíjense, es una función. Entonces lo están preguntando que encontremos el dominio de esa función. Nada más. Nos lo están preguntando cuánto vale el logaritmo. No podemos igualar a x esto. No lo podemos igualar a x. Porque es una función. Lo único que sabemos es que tiene base 2. Y como habíamos visto en la clase anterior, cuando dibujamos las primeras, por decirlo de alguna manera, exponenciales, uno lo puede relacionar. Sabíamos que la exponencial en base 2, un 2 elevado a x, es de esa forma. Pero la función logarítmica era el espejo. ¿Se acuerdan? Porque es una función inversa, lo habíamos hablado. Y esta es la función, esta es la de acá, la voy a borrar porque lo podemos confundir. Esta es 2 elevado a x y esta morada es logaritmo de base 2 de x. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay que entender el dominio del logaritmo, que lo habíamos hablado en la clase anterior. El dominio es todo el eje x y solamente va de 0 al infinito positivo. Nunca va a poder ser negativo. Entonces, a menos que la desplacemos, pero habíamos dicho que en el caso más general del logaritmo, por sí solo como función logaritmo de algo, en base de un número positivo, que es las bases que habíamos dicho en la clase anterior, va a estar solamente restringida al dominio positivo. Por lo tanto, todo esto está obligado a ser sí o sí mayor que 0. Nunca va a ser 0 porque es el límite. Tiende, pero nunca lo va a ser. Y para eso hay que recordar lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre las propiedades de los logaritmos, que están más arriba. Y estaba ahí en círculo.
estaban, no, esa es la base. Acá, el comportamiento que tiene el logaritmo. Ya habíamos planteado esa idea cuando dibujamos las funciones, ¿se acuerdan? Vean en la clase anterior, si le faltaron ayer, sobre los dominios y recorridos de las funciones, para poder calcular la función inversa. Entonces, tenemos ese dominio. Y lo único que hay que calcular entonces es saber cuándo esta función cuadrática es positiva. Y para eso tenemos que calcular las raíces de la función. O preguntarnos qué raíces multiplicado me dan menos 4 y sumado me dan menos 3. Como solución serían esas. Pueden calcular las raíces con la regla del menos d, que sería 3 más menos raíz de 9 menos 4ac. Me daría 9 más 16, que es 25, en raíz, y todo esto dividido en 2. Y esto me estaría dando 3 más menos 5, 2. Las raíces van a ser 3 menos 5, que me estaría dando un menos 2 partido en 2, que es un 1. Que ahí está, un menos 1, con más 1 me da 0. Y la otra opción sería el 3 más 5, que me daría 8 partido en 2, que sería 4. Que es esa opción. Y lo que queremos saber es cuándo esto va a ser mayor que 0. Entonces tenemos esa multiplicación de términos, que ya sabemos hacerlo, que hemos hecho mucho ejercicio, que habría que preguntarse cuándo este término va a ser 0, el x menos 4 va a ser 0 cuando el x vale 4, es 0. Para números mayores que él, por ejemplo, como el 5 va a ser positivo, y para números menores que él, como el 3, va a ser negativo. Y la otra pregunta es preguntarse el segundo paréntesis. ¿Cuánto vale el x más 1? El x más 1, voy a correr esto para acá, va a ser 0 con menos 1. Para mayores que él va a dar positivo y para menores va a dar negativo. Y ahora la multiplicación de esos dos términos me va a dar menos con menos, me va a dar más 0, menos 0, más. Y la pregunta es mayores que 0. Por lo tanto, son esos dos conjuntos solución. El x tiene que pertenecer desde el menos infinito hasta el menos 1, sin incluirlo, porque con el 1 me da 0, unión desde el 4 sin incluirlo hasta el infinito positivo. Se dan cuenta que todo lo que hemos visto en todas las clases está relacionado. Por eso en estos cursos es sumamente importante que tomen atención desde la primera clase, porque todo lo que estamos viendo se vuelve a aplicar. Todo esto fueron desarrollar múltiplos para poder discriminar cuándo era positivo y cuándo era negativo. Cómo resolver funciones cuadráticas la vimos la semana pasada. Pero todo eso es para poder relacionar esto. Y la pregunta era, ¿cuánto tenía que ser el dominio de la función? ¿Desde qué valores la función está permitiendo? Y están estos dos conjuntos. Pero, habíamos dicho que recordando que el dominio tiene que ser... acá, voy a borrar acá. Recordando que el dominio nunca puede ser negativo. Aunque nosotros reemplacemos con un número negativo, ejemplo con el menos 10, porque uno puede entender eso como un error, decir, pero no puede ser negativo el x, menos 10. Pero al reemplazar el menos 10, sí me da positivo el argumento. Entonces esa era la pregunta realmente. El argumento, todo lo que puse en verde, todo esto no puede ser negativo. Pero adentro sí los valores pueden ser negativos, que es totalmente distinto. Por si acaso ese dibujo es una aproximación, realmente así no es la función. Podríamos dibujarla usando solamente para ayudarnos un poco más rápido, vamos a usar el Wolfram Alpha. Pero fíjense, recuérdense en el dominio, es del infinito hasta el menos 1 y del 4 para arriba, del menos 1 y 4, acuérdense de eso. Y ahora la vamos a escribir. Para eso voy a compartir la pantalla.
Ustedes igual lo podrían hacer, pero lo vamos acá. Usamos el Wolfram para verlo más rápido. Y, oye, el logaritmo, ¿cómo se escribirá? Ahí está, log 2, porque ahí lo da algún ejemplo. Fíjense que cuando voy llenando me va autorrellenando. Y me quedaría x cuadrado menos... Me salto un espacio, siempre me gusta saltarme espacio. Menos 4. Lo digo que lo calcule. Calcula muchas cosas porque no... Pero me fijo primero que sea exactamente lo que yo quiero. Sí. Y fíjense. Tiene una forma como espejo. ¿Por qué? Porque hay un x cuadrado. Hay una función cuadrática. La función, acuérdense que es par. Ya habíamos visto que es un espejo. Por lo tanto, para un lado se va a comportar, fíjense, solamente esta. Solamente se va a comportar esta como el logaritmo que conocemos. Pero adentro, al ser el argumento de una función cuadrática, se forma un espejo hacia el otro lado. Acuérdense que siempre se forman, igual que el valor absoluto. Con el valor absoluto también se forman espejos. Si todo esto hubiera sido valor absoluto, sin el cuadrado también se hubiera formado un espejo. Pero este límite no se aprecia bien, pero acá no se acerca a 4. Acá dice 5, pero si yo hago un zoom, no lo puedo hacer, pero si yo hiciera un zoom, me voy a dar cuenta que el 4 no lo toma. Mientras que acá, fíjense que acá está el mismo dibujo, pero está acercado para que nos demos cuenta que el menos 1 también es un límite. Va desde el menos infinito hasta el menos 1, como habíamos dicho, y desde el 4 al infinito positivo. Acá, ahí dice, ¿ven? El dominio. Lo calculo al tiro. El dominio va a ser desde para cualquier x menor que menos 1 y para cualquier x mayor que 4. Y los calcula las raíces, que ya las sabíamos cuáles eran. ¿Ya? Y después otras expansión en serie, ya, pero esas cosas, o las derivadas, los límites, después las vamos a ver. Pero esa es la idea. ¿Ya? Por si acaso, esto porque uno dice, está la papa, porque para el día de la prueba busco y que Wolfram lo haga. Los ejercicios están hechos de tal forma que la respuesta que da Wolfram es muy avanzada. Si ustedes les dicen gráfico o calcule, son problemas que sabemos dónde tienen que equivocarse o hasta dónde pueden llegar. Entonces, cuando uno lo hace con Wolfram, automáticamente sabe si copiaron o no, porque es la respuesta que daría Wolfram. Uno como matemático sabe cuál es la respuesta que da Wolfram, que es exacta, pero nosotros no la damos exacta. Es un aproximado. Como moraleja, una vez les dije a algún alumno en un curso que estaba dictando, se pegó, que hicieron un boceto y el boceto era la misma función, era perfecta. Pero no podían calcular los máximos y mínimos, porque no hemos visto máximo y mínimo. Acuérdense de esa, ya no, como que no permite. Espérenme, déjenme ver algo. Como que se pegó la aplicación. ¿Qué hago? Espérenme un momento. Porque si tengo esa aplicación... Ya, vamos a hacer otra cosa. Mover a la papelera, porque está saturada. Y vamos a usar la misma PTP, pero está limpia. Como que no... Se murió la aplicación. Espera, que no me deja escribir. ¿Qué hago? Déjeme reparar por mientras. Por mientras, eso voy a aprovechar, porque puedo mover la aplicación. Ahí parece que lo arreglé. Sí, ya, muy bien. Entonces, sigamos con los problemas. Pero se entendió lo que iba, que el dominio al fin y al cabo de la ecuación lo estaban preguntando y teníamos que ser capaces de calcular ese dominio.
A lo que iba con este ejemplo de por qué no ocupen nunca el Wolfram o cualquier aplicación para poder resolver problemas que le pregunten en los certámenes. Porque, ejemplo, cuando le dicen esboce esta función, que ustedes la dibujen, ustedes yo sé que la van a poder dibujar, pero no va a ser perfecta. Va a ser más o menos, puede ser de esta forma. O la van a hacer así nomás. El problema es que la función tiene máximo y mínimo, pero no saben calcular máximo y mínimo. Y hay gente que la dibuja y que calcula esos valores y no pueden. Y después uno le dice, ¿cómo lo calculaste? Y ahí está el problema. Y en estos problemas, si ustedes lo calculan, uno es el resultado, pero el procedimiento es lo que más vale. El resultado siempre vale un punto. Si esto fuese una pregunta de un certamen y la pregunta vale 10 puntos, perfectamente el resultado vale un cierto porcentaje y el desarrollo es lo importante. Ahora estamos con prueba, acuérdense, online, pero vamos a volver a la normalidad, no se sabe cuándo, pero se va a volver. Y engañarse ahora, van a pasar a cursos más avanzados en el cual van a hacer pruebas con desarrollo. Y ahí ya no van a poder falsificar notas. Entonces, háganlo por el futuro. Esta es una función y los piden nuevamente que seamos capaces de calcular el dominio. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el dominio de esta función, pero tenemos que recordarnos ciertas reglas que habíamos impuesto en el curso, que habíamos dicho que la base no podía ser 1 y tenía que ser mayor que 0. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que en las reglas de la acá, ahora están más cortas, pero habíamos dicho que la era mayor que 1. Ese era para mayor que 1 y este es para el 0 y 1, pero al fin y al cabo el A era positivo. Habíamos dicho en las clases de acá que el A tenía que ser sí o sí estrictamente mayor que 0 y distinto de 1. Por lo tanto, en este problema, la base no es un número fijo, no lo conocemos. Lo único que sabemos es que esta base tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. Y no puede ser 1. Por lo tanto, el valor absoluto no puede ser 5. ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido con la del 1. Habíamos hablado eso del caso del 1, pero podríamos considerarlo así. Por las condiciones que habíamos puesto nuevamente. Ahí. ¿Ya? Ahora, de esto, que es el más importante, que tiene que ser mayor que 0 porque es más restrictivo, lo único que tenemos que entender es que el valor absoluto tiene que ser mayor que 4 o que el x tiene que ser mayor que 4 o menor que menos 4. Esas son las soluciones. Recuerden que el valor absoluto ya lo vimos y tiene dos soluciones, que lo que está dentro es positivo y lo que está dentro es negativo. Si lo que está dentro es positivo, se queda exactamente igual. Pero si lo que está dentro es negativo, queda de esta forma. Y al aplicar un menos 1, cambia la dirección de la desigualdad. Por eso quedan estas dos soluciones. Primero, que el x, no por dominio, esto no es el dominio, esta es la base. El x tiene que ser mayor que 4 y tiene que ser menor que menos 4. Al mismo tiempo tenemos que recordar que el x no puede ser ni 5 ni menos 5, porque si no daría 1 y cualquier sería la base sería 1, entonces me daría 1 elevado a x igual a algo y sería siempre 1. Y ese es el problema, que ¿por qué no lo consideramos como 1? Restringimos eso. Ahora, teniendo eso como la base, ahora recién calculamos el argumento. Y el argumento habíamos dicho que era el dominio. Y el dominio, el 2 menos x, tiene que ser mayor que 0. Porque las funciones, acuérdense que habíamos dicho, las funciones logarítmicas eran de esta forma. Y el dominio partía con la idea de que tenía que ser el dominio mayor que 0. De esta forma los quería que el x tiene que ser menor que 2. ¿Ya?
sí o sí el x tiene que ser un resultado que sea menor que 2. Para que los dé positivo, porque fíjense un x igual a 10. Si el x fuese igual a 10, esto nos queda negativo. Y no puede ser. No puede ser que yo tenga una base, un número ejemplo 2 elevado a x y me dé menos 10. No hay forma. Por eso esto tiene que ser siempre positivo. La única forma es que el x sea menor que 2, porque ejemplo con el menos 10, ese menos se convertiría en más y me quedaría un 12. Y ahí tiene sentido. Entonces, este es el dominio. X menores que 2, lo voy a dibujar acá, está el 0, acá está el 2, y aquí está el naranjo, menores que 2, pero tengo el de la base, las restricciones de la base. Voy a dibujar, acá tengo el 4, acá tengo al menos 4, y tengo para mayores que 4 y menores que 4. Y tengo que intersectar eso, tengo que intersectar lo de la base con la del dominio. Y solamente voy a tener esta zona con dos colores, que serían los X que pertenecen desde el menos infinito hasta el menos 4, sin incluirlo, o que el X tenga que ser menor que menos 4. También se puede escribir así. Pero recuerden que el X no puede ser menos 5. ¿Por qué? Y veamos por qué no puede ser menos 5. Si yo reemplazo acá en menos 5, me va a dar, me estoy preguntando, abajo en la base me va a quedar el valor absoluto, el menos 5 se convierte en un 5, me quedaría un 1. ¿A cuánto tengo que elevar el 1 para que me dé menos con 5 me da 7? Y ahí está el problema, que no hay un número. Porque el 1 siempre multiplicado por sí mismo me va a dar 1. Por eso no puede ser menos 5. Puede ser cualquier otro. Puede ser con menos 6 y va a dar. El menos 6 se convierte en 6, me quedaría un 2. ¿Por cuánto tengo que elevar 2? Que ahí sería la pregunta. Para que me dé como dominio un 4. Y ahí lo puedo calcular. Tiene sentido. A eso voy, tiene sentido. Tiene sentido la pregunta. Solamente si el dominio, yo calculé el dominio bien, la función tiene sentido. Ahora tengo que calcular el valor, que es de otra cosa, pero tiene sentido, a eso voy. Puedo graficarla, pero con los valores que no correspondan no tiene sentido. Ejemplo, un número que no corresponde a este dominio sería el caso del menos 4. El menos 4, si yo reemplazo, me estaría dando 0. 0 elevado a ¿cuánto? Para que me dé 2. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido, por eso no son del dominio, los números que sean mayores que el menos 4. Ejemplo, el 0. Porque me daría menos 4, ya rompe la regla que habíamos dicho, un menos 4 elevado a ¿cuánto tengo que elevar para que me dé 2? Y no hay forma. ¿Se dan cuenta? Entonces calcular el dominio es los números que permiten poder graficar y que esta función tenga sentido. No es encontrar la solución, porque es una función. Para cada valor de x hay un valor de y. Pero hay x que no tienen sentido y no pertenecen al dominio, porque no cumple ninguna lógica. Ya con eso, con funciones, vamos a ver si alcanza el tiempo. Calendar. Lo que tendríamos ahora es aumentar la dificultad y a resolver ecuaciones. Estos ejercicios que estoy haciendo es para que se den cuenta de eso, que hay diferencias en las preguntas. Calcular, determine, es un número. Es convertir los números que ustedes entiendan cuánto vale. Encontrar el dominio es que solamente se puede aplicar en funciones. Y resolver ecuaciones es otra cosa totalmente distinta. No es graficar una función, sino que encontrar el valor que haga que esa igualdad se cumpla. Entonces tenemos eso acá y queremos resolver esa igualdad, porque hay una igualdad ahí. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir eso? Tenemos que recordar que la base 4, lo que lo está preguntando es por cuánto tengo que elevar, que sabemos ahora que es menos 3, para que me dé x.
Eso me quedaría 1 partido en 4 elevado a 3. Acuérdense que es negativo, eso significa. De esa forma. Y ahora simplemente tendría que aplicar. 4 por 4, 16, por 4, 64. 16, 64, sí, está bien. Ahí por 4, 24, sí. 1 partido en 64. Y ese es el valor que tiene que tener el X para que sea verdad. Recuerden que es mayor que 0, entonces no hay problema, está todo bien. Resolver ecuaciones es más fácil que encontrar los dominios, siempre. Ahora este. Y este es bien especial este problema. Porque, ¿qué es lo que harían con todo lo que hemos conversado para resolver esta ecuación? Y aquí así uno puede ver, dependiendo de su respuesta, si realmente entendieron todas las clases. ¿Qué harían? ¿Alguien? Pueden escribir o lo pueden decir. Y si nadie lo dice, es que ya son mal. Igualar los X con 9X y ¿cómo se llama? Que el 3 también, igual que el 3X, ¿no? Ya, tú dices igualarlo. Elevado a 3X, algo así. Pero el 9 es 3 por 3. Me quedaría todo eso elevado a X. Así es. Ya. Y después. Multiplicado por el 3. Ah, y acá hay un. Ya, me lo puedo separar y me quedaría. ¿Qué me quedaría si lo separo? Ahí está la pregunta. ¿O lo dejo ahí? Porque queda 3 más 1X. No, 3 elevado a 1 más X. Y más. Pero están multiplicándose y los 3 están con X, por si acaso. Este 3 está elevado a X y este 3 está elevado a X. ¿No sería 3 elevado a 1 por 3 elevado a X? 3 elevado a 1 por 3 elevado a X. No, porque el 9, lo voy a escribir acá, el 9X. Profe, ¿no es 3 elevado a la 2X? Es que por eso, sí, pues acá lo escribí yo. Porque el 9 es 3 por 3, pero todo eso está elevado a X. Entonces al elevar al X me queda 3X por 3X, que es 3X más X, que es 3 elevado a 2X. Era primero por preguntar, para que fíjense en esos detalles, porque de las 3 personas que me contestaron, habrían 2 muertas. Si fuese un certamen. Y de ahí se suma con la otra X, ¿no? Sí, por eso me queda el 2X acá. Ya, pero ¿qué más? Resolvimos recién eso, esta parte que está acá. Resolvimos recién esto. Dijimos que esto era lo mismo que eso. Ya, y después, ¿qué harían? Para resolver la ecuación. Y ahí está el problema. Que yo me puedo dar cuenta que no han ejercitado. ¿Profe? Sí. ¿Ahora el 5 y el 6 no se pueden pasar al lado para que queden los 2, 3 en la izquierda? ¿O no? No. Y es porque, me refiero a no ejercitado, no logaritmos. No han ejercitado los de la semana pasada. Es una función cuadrática. Donde pónganle i, es 3x, 3 elevado a i. ¿Qué me queda? I cuadrado, 5i más 6. Es una función cuadrática. Donde el i es 3x. Si lo ven, o donde marqué, hay un i cuadrado ahí. Ese 2, ese 2 lo pueden sacar perfectamente para afuera y les va a quedar ahí. Le va a quedar esto al cuadrado menos 5 veces eso más 6. Y eso es una función cuadrática.
Y ustedes saben resolver función cuadrática. El problema es que no han practicado con funciones cuadráticas. Ahí está el problema. Porque tenían que haber visto desde el comienzo que es una ecuación, que hay una constante, que hay algo con X y hay algo con X. Es decir, acá está el problema, que esto es con X y esto es con X. Y fijarse, es decir, pero mira, este tiene la forma de un X cuadrado. Eso es nuevo, eso es lo que hemos visto esta semana, que es el logaritmo. Pero ya después que lo hemos trabajado, darse cuenta que esto es una función cuadrática. Entonces la solución de la función cuadrática es preguntarse múltiplos que me den 6 y que sumados me den menos 5. No puede ser el 6, no puede ser el 5, puede ser 6 y 1, pero no es tan fácil. Hay que sacarla con la regla. Ya estaba pensando en reglas básicas. Entonces sería el i, me va a dar como solución el 5 más menos 25 menos 4ac partido en 2. Y las soluciones van a ser de esa forma. El 3 y el 2. Sí, pero en negativo los dos. Entonces va a ser el 3 y el menos 2. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para que dé 0 eso? Que el i valga 3 y que el i valga 2. ¿Pero qué era el i? El i era 3 raíz de x. 3 raíz de x igual a 3, que el x vale 1. Y 3 elevado a x igual a 2. Y ahí reemplazo para obtener el resultado. Puedo aplicar logaritmo o ver cómo dejarlo con la misma base. Ahí ya no tendría la misma base. Fíjense en este primero. Lo voy a poner. De este resultado, porque es una función cuadrática en i, porque dije que todo el 3x era igual a i, entonces lo reemplacé como i, resolví la ecuación cuadrática, obtuve las raíces. De la primera raíz, digo que la única forma en que me dé 0 es que el i valga 3. Y eso me dice que el 3 elevado a x es 3. Por lo tanto, la única forma en que me dé la misma base es que el x sea 1. Pero de la segunda raíz, del i menos 2 me dé 0, es que el i tiene que ser 2. Que sería esta pregunta que está acá. Voy a borrar esto acá. Que sería que 3 elevado a x me dé 2. Y ahora la pregunta sería cómo resolver ese valor, cómo obtener ese número. Porque no tiene la misma base. Podría calcular logaritmo de 3, aplicar la función inversa, un logaritmo en base 3, me daría un x. Ya sabemos que el x me voy a ahorrar un paso. Ya hemos hecho tantos ejercicios que ya sé que entre medio hay 2 pasos que ustedes saben hacerlo, porque lo hice recién 6 veces. Y me quedaría simplemente el logaritmo de en base 3 de 2. Y ahora podríamos cambiar las bases. Acuérdense que nosotros podríamos cambiar las bases del logaritmo. Porque hay una propiedad que está ahí. Por la base que quisiéramos. Nosotros tenemos el caso del logaritmo 3 de 2. Podríamos usar un múltiplo ejemplo entre los dos, el mínimo común que sería el 6. Y podríamos perfectamente escribir ese logaritmo de 3, 2. O a ver, 3. Es que no, siempre va a dar un número, podemos calcular con la calculadora simplemente. Pero podríamos dejarlo también como logaritmo, está pensando 6, 2, logaritmo de 6, 3, o otro número. La gracia es buscar un número que sea bien simple para los dos. Un 6 elevado a tanto para que me dé 2, un 6 elevado a tanto para que me dé 3. No tiene mucho sentido. Podría ser 9, ahí hay que jugar. Es que el 2 y el 3 no tienen, no simplemente calculadora. Para ahorrarse problemas ya ustedes pueden usar ahí
calcular el valor de la función. Es un número simplemente. Pero fíjense, lo más importante que yo le estoy diciendo es que la función cuadrática, cayeron en eso, que en eso deberían preocuparse ustedes. En el logaritmo no me interesa porque estamos recién viéndolo, no creo que en un día, si García lo vimos ayer, lo hayan practicado. Pero esto sí lo hemos hecho desde la semana pasada. Y esto es lo que tenían que haberse fijado. Entonces este problema es como una llamada de atención para ustedes mismos para decir, me falta repasar. Fíjense que con eso que hemos hablado, acá también aparece una función cuadrática. Ya el ojo lo ve, automáticamente ustedes ven que es una función cuadrática. Y ya el último es re fácil de desarrollar, es cuánto, ni siquiera tengo que pensarlo, por cuánto tengo que por 1 para que me dé x por x menos 1. Pero hay una restricción, recuerden que lo que está dentro no puede ser negativo. Y resuelvo esa ecuación cuadrática. Nuevamente una ecuación cuadrática. Porque al resolver me queda un x cuadrado menos x menos 2 igual 0. Y ahí tengo la ecuación cuadrática nuevamente. ¿Ya? Recuerden que todo esto está siendo grabado para que ustedes lo puedan ver cuando estimen conveniente. Recuerden que el día sábado tenemos certamen. Ustedes tienen que ingresar, además del aula, que ya mañana se va a habilitar para que puedan ver la prueba. Si me refiero a ver que dónde está. Está en el mismo link, en la misma pestaña del aula donde estaba el control. Ahí va a aparecer el certamen, pero se va a habilitar a la hora que corresponde. Tienen solamente un intento para hacerlo. Ya se dieron cuenta mucha gente que no les puede, las probabilidades que le toque el mismo control o el mismo certamen es muy difícil por las combinaciones que hay posibles. Entonces no gasten tiempo en eso, porque encontrar a la misma persona que tenga la misma pregunta que ustedes en el mismo orden es muy difícil. Son 6 paralelos a nivel de todas las sedes, no es solamente 2 paralelos. Entonces no gasten tiempo tanto en eso. El tiempo es muy corto y preocúpense de estudiar. Y ustedes ingresan, pero al mismo tiempo tienen que ingresar al aula, si es que pueden. Si lo están viendo en un celular, no se calienten la cabeza. Pero si están haciendo en el computador, tienen que, recuerden por las normas del curso y del departamento de matemáticas, ingresar al Zoom, porque yo voy a estar ahí para fiscalizar, que no debería, ver que no estén copiándose. O alguien al lado o viendo en el celular. ¿Ya? Sí. ¿El tiempo de la prueba va a ser igual como el control del mismo tiempo? Yo entiendo que es desde las 11 hasta las 12:10. Sí, entonces. Sí. No, mañana cuando se habilite dice la hora. Sí. La prueba va a ser con... ¿Puedo tener que subir nuestro desarrollo? Así como sacarle fotos y subirlo. Yo entiendo que igual tienen que hacer el desarrollo, se lo pidan o no, tienen que hacerlo igual. Voy a preguntar, pero yo entiendo que es una alternativa. De que suban o no suban el desarrollo es otra cosa. Voy a preguntar, pero tienen que hacerlo igual, tienen que tener el respaldo. Sí o sí. Ok, siempre. ok. Aunque no se los pidan, lo tienen que tener. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo el día sábado. Cuídense, que les vaya muy bien. Repasen, por favor, estudien. Vuelvan a ver los videos si quieren, puedan ver otros que les sirvan. Y lo estaríamos viendo. ¿Ya? Chao, chao. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Chao.